Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria. Esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano, en una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol. La figura más controvertida, el que nunca queda bien, el ave de las tempestades, el centro de las polémicas, el hombre de negro, el árbitro, protagonista, juez y parte de Hazaña Fútbol. Tocado, señor, la pelota, burla, 2, 3. Ser árbitro es una pesadilla. Los hombres de negro son sometidos a una avalancha de reclamos e insultos a lo largo de un partido. El árbitro siempre está ciego, siempre está mal, siempre podría haberlo hecho mejor. Cuando comete un error, es merecedor de una retahíla de insultos, y cuando acierta, es simplemente un hombre justo. Todo esto es solo el principio de una larga carrera de abusos. El árbitro tiene que aguantar canchas en mal estado, lodo, lluvia y, para colmo, la voluntad de engaño de cada uno de los jugadores que están en la cancha. Nosotros también tenemos familia. Cuando salimos a la cancha y tenemos un error, lo último que queremos es equivocarnos, porque los primeros en repercutir un error o unas críticas precisamente son mis hijos. El largo camino del arbitraje empieza para buena parte de los colegiados en las canchas del barrio. Ahí, los árbitros son sujetos a toda clase de amenazas. Abundan las historias de insultos, golpes y demás linduras en contra del arbitraje. Bonifacio Núñez, el famoso y colorido árbitro, vivió la furia antiarbitral en carne propia. Mi mamá tejía y había un grupo de muchachas adelante de ella que me decían que llegó un momento, yo creo que la fastidiaban porque me lamentada de para arriba y lamentada para abajo. Y llegó un momento en que me dijo mi mamá que un día que escuchó que una de ellas dijo que ni a madre había de llegar yo. Dice, y que le contestó, viera usted qué fuerte me siento para vivirle a mi hijo muchos años. Además de aguantar mentadas y demás recordatorios familiares, el árbitro debe separar broncas y, por supuesto, cuidarse de la ira del público. La salida entre escudos policiales es cada vez más común en México. El árbitro, pálido y temeroso, trata de mantener la vista fija en la salida. Las canchas bravas del fútbol nacional han visto espectaculares broncas por decisiones arbitrales. El Parque Asturias se quemó después de un dictamen polémico de Fernando Marcos, que era entonces el árbitro. Fue Fernando Marcos el que era el árbitro. Y tal vez se haya enojado porque dice el único árbitro que le han prendido un campo. Lo que pasó esa tarde es claro y lo sabe todo el mundo. Simplemente el Necaxa, que era el favorito, el dios de las tribunas, iba ganando un partido 2-0. Y le empató el Asturias 2-2. Y la gente, con violencia, empezó a tirar globitos, con líquidos, y prendió fuego a una parte del estadio, una parte pequeña. Yo me enteré de que se estaba quemando el campo cuando estaba bañándome porque no caía agua. Vestirse de negro es una aventura. Ser árbitro es una verdadera hazaña que nace de un curioso masoquismo. Y en la liga de fútbol donde yo jugaba, no era la excepción.
Entonces llegó el momento en que decían, el equipo que quiera jugar tiene que donar un árbitro. Así se veía chistoso, pero realmente lo que sucedió. Y yo por querer jugar, porque siempre mi ilusión era que llegara el domingo para jugar, entonces no me quedó otra más que ser el sacrificado, ser el que decidió ser árbitro. Y bueno, desde ahí, desde que tomé el primer silbato, nació ya el gusto por llegar a ser árbitro. Pero más que nada, nace del amor por el deporte. Es una hazaña fútbol. La historia del arbitraje mexicano es una historia ascendente. Desde 1966, cuando Fernando Buergo tuvo el honor de ser el primero en pitar en la sagrada cancha del Estadio Azteca, el fútbol nacional ha visto el surgimiento de generación tras generación de grandes árbitros. Abel Aguilar tuvo el gusto de representar a México en el Mundial del 70. Aguilar pitó con éxito el partido entre Alemania y Perú. Cuatro años después, el escogido fue Alfonso González. A pesar de su calidad, González solo pudo participar en el partido Yugoslavia contra Escocia. En el siguiente mundial, en Alemania, González repitió en el puesto de honor. Con la experiencia adquirida, el árbitro mexicano tenía esperanza de poder hacer algo más. Para desgracia del arbitraje nacional, González no pudo ir más allá del partido entre la Holanda de Johan Cruyff y el débil Irán. Foul en acción. A foul del número 6. España 82 significó el despegue del arbitraje mexicano. Mario Rubio, árbitro de recio carácter y amplia experiencia, hizo un trabajo excepcional en el encuentro entre Polonia y Perú, lo que le dio derecho a pitar un partido de época, el partido de segunda fase entre los dos grandes rivales sudamericanos, Argentina y Brasil. El árbitro mexicano es buen árbitro. Mario Rubio. Rubio se enfrentó al reto con gallardía e hizo sentir su mano firme cuando en una decisión que dio la vuelta al mundo, expulsó a un joven crack llamado Diego Maradona. Y Mario Rubio sacó la tarjeta y expulsó, y hay abucheo para Diego Armando Maradona. Aquella rabieta de Maradona sería el primero de varios dolores de cabeza que le causaría el arbitraje nacional. El siguiente gran paso lo dio el serio y dedicado Antonio R. Márquez en el Mundial Mexicano del 86. R. Márquez dio muestras claras de su calidad cuando pitó el duelo entre Dinamarca y Uruguay. Su actuación fue redonda y le valió entrar a la historia cuando 2 semanas después apareció nominado como el árbitro central de la semifinal entre Argentina y Bélgica. Con el pelo cano y un manejo excepcional del reglamento, R. Márquez se ganó un lugar en nuestra hazaña fútbol. Los árbitros mexicanos regresaron por sus fueros cuando Edgardo Codesal tomó el silbato en Italia 90. Sin protagonismos y con seriedad, Codesal arbitró sin problema el Italia-Estados Unidos de la primera fase. En cuartos de final, Codesal recibió la encomienda de arbitrar el partido entre los talentosos ingleses y la sorpresa del Mundial, Camerún. Yo creo que el partido que a mí más me satisfizo, sobre todo por lo que significó, por la forma en que fue arbitrado, por lo que me dio precisamente bajo estas circunstancias en que se realizó, fue aquel partido de Inglaterra-Camerún, en cuartos de finales de Italia 90, porque es el partido que me da la posibilidad a mí de llegar a la final. Pasada la prueba, Codesal recibió el premio máximo, el mayor orgullo para un árbitro. La FIFA lo designó como el árbitro central de la final de la Copa del Mundo. Lo que ocurrió después representa la mayor polémica de la historia de los mundiales. La final fue rodeada de muchísimas circunstancias, un partido con poco fútbol, con polémica y con muchas circunstancias propias de una final del mundo. Codesal fue firme desde el principio en la final. Los alemanes fueron fieles a su estilo y marcaron sin cuartel. Maradona se quejó todo el partido del empuje defensivo de sus perseguidores, pero Codesal no cayó en truco alguno. El partido siguió su camino hasta que 6 minutos antes del final, el árbitro mexicano marcó un penal. El equipo argentino enloqueció, pero de poco sirvió. El gol de Breme dio el título a los alemanes. Las lágrimas de Maradona y de miles de argentinos siempre culparon a Codesal. Él, firme y decidido, mantuvo siempre el mantra arbitral. Marqué lo que di. Tuvimos en México árbitros de la talla, por ejemplo, de Mario Rubio, ¿no?, que marcó una época también por su condición física, su forma de dirigir.
No se puede dejar fuera del listado de grandes árbitros a Edgardo Codesal, por ejemplo, que fue un árbitro tan importante que incluso llegó a dirigir una final de Copa del Mundo, ¿no? Y después de que ya los conoces, actualmente Edgardo Codesal, o Arturo Bricio, toda la gente, Mario Rubio, toda esa gente que ha representado al arbitraje mexicano, obviamente siempre tienes un especial afecto y querer aprender algo de ellos, ¿no? 4 años después, con la polémica Codesal en el olvido, Arturo Bricio fue a Estados Unidos. Yo creo que México ha tenido en el arbitraje una manifestación deportiva muy importante, que en la actualidad no ha habido un solo torneo de cualquier categoría en que un mexicano no haya arbitrado todas las instancias de dichos torneos. O sea que realmente creo que el arbitraje mexicano ha sido importante, y el pertenecer de alguna manera a esa élite pues te tiene que dar orgullo, ¿no? Bricio recibió otro gran honor: pitar el partido inaugural. Fiel a la costumbre polémica de los árbitros mexicanos, Arturo Bricio hizo lo impensable: expulsó al astro boliviano Marco el Diablo Echeverri. Quizá por aquella decisión inclemente, Bricio pitó solo 2 partidos más: el Brasil-Camerún y el Italia-Nigeria. Francia fue el segundo mundial de Bricio Carter. En su primer partido, Bricio volvió a las andadas. En una jugada tonta del genio francés Zinedine Zidane, el árbitro mexicano decidió sacarle la roja. Bricio puso a temblar a un país y, como premio a su valentía, recibió un encargo muy difícil: pitar el partido de cuartos entre Holanda y Argentina. Ahí, Bricio tampoco dejó en paz su tarjeta roja y echó de la cancha a un boquiflojo Ariel el Burrito Ortega. Pues tengo el muy dudoso honor de ostentar el récord de más expulsados en Copa del Mundo, pero bueno, fue una cuestión circunstancial más que buscada, ¿no? Pero si hay que definirlo con una sola palabra, pues es tranquilidad, ¿no? Esa valiente decisión fue la última de Arturo Bricio en un mundial. Tener esos pantalones es una hazaña fútbol. Más allá de la historia del arbitraje mexicano en los mundiales, están las anécdotas, las mañanas grises y las tardes negras de los árbitros en la Liga Nacional. El marcador 3-0 en favor del Guadalajara, cuando hay bronca también ya ahí en la cancha. Otra vez se desató la bronca en el terreno de juego. Y aquí está la bronca. Yo creo que el partido se va a suspender aquí. Todos contra todos en la bronca en este momento. Hay gente de pantalón largo y la situación se hizo ya general. Ese día, como árbitro, dejé de hacer muchas cosas que fueron condicionando que los jugadores se fueran perdiendo el control. Y a veces creo que los árbitros también necesitamos pasar por esas dificultades, porque un partido como esos nos enseña más que 1000 partidos muy bien arbitrados. El árbitro nunca controló. Si esto está terminando de esta manera, en gran parte se debe al árbitro con gafete de FIFA, el señor Edgardo Codesal. Nunca pudo controlar. Muchos hicieron lo que quisieron en el terreno de juego durante el partido. Muchos. Dejan una huella profunda, dejan un sentimiento de culpa, dejan un sentimiento de que había algo más que hacer o que se hicieron cosas equivocadas. Y es un partido que lo recuerdo con tristeza, pero también lo recuerdo como un partido que me marcó a mí como un parteaguas. Hasta ese momento era un árbitro y después de ese momento fui un árbitro diferente, porque ese partido me enseñó mucho. Aquí están los árbitros esperando. Bueno, regularmente a veces uno toma las decisiones sin pensar porque ve en el momento lo que está sucediendo y ahí uno toma la decisión. Posiblemente posteriormente llegue uno a decir, híjole, creo que me extralimité, creo que no fue la situación o creo que me quedé corto. Igual cuando llega una amonestación, a lo mejor era una tarjeta roja la que debe haberse mostrado. El hombre que entró para eso, Sixtos. Nuevo balón al área. Reynoso. Rebote, Reynoso. Reynoso, penalti. Balón a los 9:15, viene Julio, tiro. El árbitro está solo, completamente solo en una cancha de juego, 90 minutos en una superficie de 105 por 68, depende de sus piernas
y del más imperfecto de los sentidos, que es la vista, y tiene una fracción de segundo así para tomar una decisión importante. Entonces, eso vuelve el trabajo arbitral complicado, además de que se enfrenta a 22 señores profesionales que quieren ganar a cualquier precio. Los árbitros también han sido objetos de agresiones arteras. En 1979, América estaba de visita en Tampico para jugar contra la Jaiba Brava. Y como bravo era el equipo, también lo era la afición, y mucho más cuando el rival era el América. Aquello era un partido atrabancado y ríspido que tenía al América 3-1 adelante en el marcador. Los tampiqueños habían sufrido la expulsión de 2 jugadores. La desgracia de su equipo fue demasiada para un aficionado que tomó la afrenta como propia y se lanzó al terreno golpeando brutalmente al abanderado. Nos tocó enterarnos o incluso presenciar vestidores llenos de vidrios rotos, a un árbitro como Javier Galindo salir en una cajuela de un auto. A mí particularmente me tocó salir en ambulancia de Monterrey en un partido Tigres América. Pero ninguna polémica se compara con las graves sospechas alrededor del arbitraje de Joaquín Urrea en el famoso tercer partido final entre América y Pumas en 1985. Después de 2 partidos dramáticos, los talentosos Pumas, base de la selección del 86, y el América en su época más brillante, necesitaban un tercer partido para definir al campeón. El árbitro Urrea hizo de todo, pero lo más grave fue quizás su parcial criterio a la hora de marcar jugadas idénticas. En una, el balón pega en la mano Puma y el penal se marca. En la otra, copia exacta de la primera, Urrea no hace sonar el silbato. El árbitro no se detuvo ahí y siguió pitando con particular desigualdad. Entre el talento americanista y la mano negra, los Pumas se vinieron abajo. El 3-1 final fue lapidario. América campeón y Urrea a la deshonra, la más cruel expresión del fútbol. Todo país debe tener un árbitro que sea también un personaje singular. México tuvo a Bonifacio Núñez Vega. El famoso Boni era un espectáculo. Lo mismo tenía actuaciones sublimes que partidos desastrosos. En un encuentro entre Veracruz y Monterrey, el Boni perdió la cabeza, empujó a Óscar Pantoja y empezó a lanzar improperios contra el técnico Arturo Salá. La locura de Boni fue calificada como el error de abril. Sin embargo, más allá de sus desplantes, Bonifacio Núñez fue siempre protagonista de la hazaña fútbol. Me enojé mucho. Un partido Veracruz-Monterrey, en donde al jugador de Monterrey, Óscar Pantoja, le bajé las manos 2 ocasiones. Una reacción que un árbitro no debe tener. Me enojé. Y eso me costó un castigo de 5 meses. En uno de sus últimos partidos, el público del noble Volcán Regiomontano le rindió el mejor homenaje, una larga ronda de aplausos. Boni se conmovió hasta las lágrimas. Hoy debes de terminar más cansado que nunca. Y así me fui. Me fui sin deberle a nadie nada. En años recientes, el arbitraje mexicano no ha sufrido de grandes polémicas. Quizá la única excepción ocurrió, para variar, en un partido entre América y Pumas. La comisión de arbitraje llevó la penitencia en el pecado cuando nombró a un joven e inexperto nazareno para pitar el partido, Paul Delgadillo. El novel árbitro hizo y deshizo. Entre otras linduras, Delgadillo anuló un gol legítimo a José Luis Parejita López y dio por buena una anotación inválida de Frankie Oviedo. Delgadillo salió entre una tormenta de insultos. Tenemos que empezarle a abrir la puerta a la tecnología y que para decisiones trascendentes, como por ejemplo si esa pelota entró o no entró, que puede cambiar el resultado hasta de una Copa del Mundo, como pasó en 1966 en Londres. Muy polémico y aún hoy día discutido por medio de Hart. ¿Votó dentro o votó fuera? El árbitro, señor Biens, tras consultar con su auxiliar, concedió el gol. En el 2002, la noble y sufrida profesión del arbitraje mexicano tendrá una dura prueba. El Mundial de Japón y Corea marcará el debut en Copa del Mundo del experimentado Felipe Ramos Rizo. El árbitro central mexicano, él. Árbitro de temperamento, gran forma física y recio carácter, Ramos Rizo tratará de poner en alto el nombre de su profesión. México estará esperando grandes cosas. Felipe Ramos Rizo lleva consigo la posibilidad de una hazaña fútbol. Árbitro oficial, árbitro nacional y árbitro internacional eran las 4 categorías. El árbitro
con el tiempo se vuelve psicólogo. La gente que nos está viendo debe de saber que nosotros somos seres humanos. O sea, uno no puede engañarse a uno mismo. Reconocer que hay mucho que aprender y que hay mucho que hacer en el camino. Yo 2 cosas volvería a hacer si volviera a nacer, ¿no? Yo me casaría con mi mujer otra vez y sería árbitro. Lo que sí es muy claro, que el que entra a esto es difícil que salga. En nuestro próximo número, descubre los hechos insólitos, lamentables y heroicos de los más grandes porteros. Basta con solo un empate. El liderazgo de la Tota Carvajal. Los vuelos de Celada. La fuerza de Marín, la osadía de Jorge Campos. Se debe únicamente... Los remates de Pilar Reyes y los saltos del Conejo. Son los grandes porteros, reyes del arco en plena hazaña fútbol. Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria. Esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano, en una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol.